¿Cómo llevar mi set a todo lo que pasa por mi mente en este intento de llevar a mis manos la batería que analizaremos y pondremos a punto? La osadía de intentar recrear un momento mágico con todo lo que eso conlleva. Entrar en la cabeza de ese baterista, captar su esencia, saber del aura que flotaba en ese estudio al momento de grabar. ¿Cuáles fueron los detonantes que hicieron de esa batería un inolvidable en los oídos y corazones de todos nosotros? Soy Álvaro Olmo y esto es Drum Highlights. El año 95, De Kirusa inicia las grabaciones de lo que sería su segundo disco al alero de Warner. De la mano de Mario Breuer, Bacán se transformaría no solamente en el segundo disco de una banda increíblemente valiente, íntegra e innovadora, sino que además sería un single sumamente radial y fresco que nos impactó a todos que desde niños teníamos la costumbre de grabar cassettes con las canciones que nos gustaban de la radio. ¿Cómo llegar a eso en la batería? Empecemos por el baterista. Cote Fonseca es un torbellino bajo control. Creció en un entorno de amor por la música alucinante, de pegada llena y sonido enorme, con ese peculiar grip algo híbrido, francés en la caja y generalmente alemán en el hi-hat. Impactar probablemente sería su cuarto nombre, seguido a Ernesto. Cote apareció en mi radar el 96, justamente con Bacán de De Kirusa. Tengo la alegría de invitarlos a una especial conversación con Cote Fonseca. Nos adentraremos en la historia de Bacán, tratando de encontrar la esencia de esta batería. Cote, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, hermano? Fraterno saludo, después de tanto tiempo. Hartos años. Sí, oye, qué alegría tenerte acá. Gracias, man. En esta segunda temporada de Drum Highlights. Bueno, te invitamos porque queremos hacer un viaje. Yeah. Queremos hacer un viaje a ese estudio, queremos hacer un viaje a esa sesión, a ese momento en el que nace esta canción, o quizás no que nace, sino que se consolida esta canción que fue Bacán. ¿Sí? Fantástico. Cuéntame un poquitito cómo estás y además cuéntame en qué estudio se grabó esta canción y de qué forma. Mira, bueno, después de harto tiempo de pandemia y todo lo que se ha hablado, me imagino un montón en estos tiempos. Estoy bien. Hay ideas y cosas funcionando todavía en la cabeza, así que eso motiva el día a día y estamos trabajando en hartas cosas con todas las bandas, desde Alan, Lucibel, por supuesto, y también hay un proyectito ahí que podría reencontrarnos con esta raíz de todo, que son mis hermanos, el Felo y el Pedro. Y yendo un poquitito allá al específico, Sí. Una de las características que tiene este disco, el Bacán, y todo lo que pasó, es que todo está tocado en vivo. ¿Ya? Es una banda que el 100% del disco está tocado en vivo. No hay overdubs, salvo de algunas cositas y todo. Lo grabamos en Sonus, en ese tiempo un estudio que queda en Mallinckrodt, el estudio de Nan Roja en ese tiempo. Maravilloso estudio con una Soundcraft exquisita, que creo que hay 6, 7 en el mundo. Todo en cinta de 2 pulgadas, 2 máquinas Otari sincronizadas y también con una cantidad de ensayos enorme. Yo creo que una de las grandes patrimonios que tiene De Kirusa es que cuando no estábamos tocando en vivo, estábamos ensayando. Eso era un trabajo de toda la semana. No habían excusas, o sea, la banda terminaba de tocar un día sábado, un día domingo, se armaba el día lunes y a las 3 de la tarde del día lunes estábamos ensayando y los demás días eran ensayos sin parar, toda la banda completa con ingenieros, con el staff, hasta que... O sea, se juntaba gente afuera. Eran como mini conciertos los ensayos, porque nosotros ensayamos históricamente siempre en estos Pintos de la Garriga con Antonio López Bello, justo en la esquina donde está el Club Chocolate hoy día. Ajá. Antes era el Café del Cerro.
Después fue la Rocola. Y en ese segundo piso nosotros sacábamos parlantes para afuera y ensayamos. Y la gente del Procom, que era un instituto de ingeniería de sonido y de música, y al otro lado una escuela de arte también, siempre se quedaban ahí vacilando abajo y conocían muy bien al de Quirusa. Y creo que el Bacán es un resultado de eso, de probar la banda tocando en vivo, de probar muchos arreglos que eran en un momento súper elaborado, y como buena banda de muchos integrantes y de un cerebro como Pedro, venía de mucha influencia, no solamente lo anglo y lo negro, sí, afroamericano, sino que también lo africano y también lo latino, que había que, porque somos una banda latina, entonces había que tener siempre esos atisbos, ¿cachai? Ya sea en una lírica, en una melodía o rítmicamente. Cote, si es que hiciéramos si entramos en un bolón, hermano, y se fueran las luces del estudio y empezáramos a escuchar esto. Y cerráis los ojos y te vais de vuelta al estudio. ¿Cuáles son las sensaciones que vienen a ti? ¿Y con qué imágenes se mezclan? ¿Con qué recuerdos se mezclan? Yo creo que la primera imagen es Pedro, liderando este grupo de personas. Está Sidney y Silver Fernández da Silva en las percusiones. También está Claudio Ortúzar y Tito Paquín en las percusiones. Está Cristian Carballo, que en paz descanse, guitarrista y bajista de Quirusa. Está Sebastián Almarce en los teclados, está el Felo en el Moog, y Leo Ahumada en la guitarra, y está Pedro liderando con una cosa tan clara, con una película tan clara, y que era estamos tan sintonizados todos, porque era la música que escuchábamos, eran las influencias que todos teníamos. Siempre yo tenía una influencia más rockera, Felo viene con la fusión de los dos hermanos. En mi casa siempre se escuchó mucha música, entonces había desde los Beatles hasta Stevie, todo por entre medio, todos los internos, Santana, Earth, Wind & Fire, Miles Davis, mucho jazz, mucha música clásica. Entonces habían influencias permanentes y un arraigo a que había que, sin ir más lejos, esa timbaleta que suena al comienzo es un emblema que al comienzo cuando yo lo escuchaba decía eres demasiado evidente, pero ahora lo escucháis desde el año 96 hasta ahora. Nosotros grabamos el 95-96 este disco. Es un momento que yo tengo claro cómo sonaba en el estudio. Lo grabamos con Mario Breuer. Y Mario estuvo ligado a la preproducción también, entonces vino a los ensayos. Hay unos videos por ahí en YouTube dando vuelta que Felo los ha subido, que son de los procesos de ensayo, ¿cachai? Donde, como te dije un poquitito antes de empezar la entrevista, pulso tenía que ser sagrado, ¿sí? Talibán. El groove tenía que ser más importante aún que el pulso, y que esto sonara en vivo, porque para nosotros era muy importante que grabáramos todos juntos. Por la tecnología, porque en ese momento grabar en cinta era un desafío permanente. Las bandas se veían en el estudio reflejadas permanentemente si es que funcionaba o no funcionaba. Y este fiato que tenía la banda, que era muy tocada en vivo, muy ensayada, se vio súper reflejada en eso. Entonces, cuando yo me acuerdo de esos momentos, ponte tú, me acuerdo de detalles. Yo soy bastante quisquilloso y curioso en lo que es microfonía de la batería. Me acuerdo cómo estaba microfoneada, me acuerdo cómo estaban los platos distribuidos. Me acuerdo que tuvimos que, como Mario Breuer, microfonea muy desde lejos las cosas, muy acústicas. Teníamos que convivir con lo que pasaba también en las otras casetas, porque Sonus era un estudio gigante, entonces tenía mucho ISO, que se llaman, que son las cámaras pequeñas donde uno monta la guitarra, perfecto, los amplificadores de bajo y los teclados. Y estaba todo en vivo, entonces teníamos que convivir con los sonidos humanos, de moverse en un estudio,
los sonidos, en el fondo, de la batería. Tuve que subir los platillos, porque lo ocupaba abajo en los ensayos, y después tuve que subirlo, no sé, 40, 50 centímetros para poder Darle lograr más rango. claro, esta aislación en cada cada timbal. Ponte tú, los timbales estaban, o sea, los toms estaban microfoneados de a 3, 4 pulgadas, cosa que hoy día no ves mucho, No se hace mucho. porque está bastante micrófonos más de contacto. A mí en lo particular me gusta mucho trabajar así. Sí, exquisito, el sonido de la batería viva. Entonces me acuerdo de eso. La dimensión de la batería crece mucho después en la foto completa de la canción. Y había que convivir con una máquina que está súper a tiempo, porque no perdonan las máquinas, Exacto. y que la transiente de tu caja o de tu tom esté también sobre la transiente de la batería electrónica, para que no hayan flams y ni hayan ni desfase. Entonces era un desafío. Yo digo, para mí fue un momento muy de descubrimiento de muchas cosas, ya sea desde hacer nuestros propios clics, que esos clics son los clics que suenan en el fondo en la grabación del Ajá. disco, y que ese clic tenga el groove de la canción. Entonces había que darle toda una ciencia a esto y hacerlo lo más humano posible, pero que estemos en la grilla y nada, pasarlo bien mientras lo hacíamos. Entendiendo y explicando de que eso de hacer clics tiene que ver con algo bien particular, que es no necesariamente lo que entendería cualquier músico de la era de Pro Tools en el fondo para adelante, como hacer un click track, que en el fondo tiene que ver con armar una pista con el click, literalmente. Claro. Esto tiene que ver con un armar... metrónomo. Con un claro, metrónomo, claro. Esto tiene que ver con armar arreglos de percusión que funcionan como un click, pero que al Exacto. mismo tiempo te permiten groovear sobre la canción. Sin lugar a dudas. Yo creo que por la costumbre, con Dragmat lo hacíamos de la misma forma. En realidad no había un clic así satánico, tac, 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 no, sino que era siempre con Endurecía el... mucho las cosas. O sea, siempre hubo algo que me llevara a mí a seguir el pulso, pero por otro lado darle el groove que tenía que respirara ser. Porque el la groove canción. es el 100% de la canción. Exactamente. Es lo que la melodía de la voz es a la voz, la batería es al groove de la canción, es el pulso, es el corazón. Entonces nos fijamos mucho, Dentro de esa misma quizás obsesividad que tenemos, que compartimos los bateristas quizás en general. asumida. Absolutamente. Absolutamente. Y de lo chico que eras quizás también en ese momento, ¿hay algún rasgo emotivo, alguna sensación muy muy visceral que se haya generado en ti al momento como de escuchar lo que estaba en la consola, de escuchar lo que salía de la cinta? Mira, el comienzo es súper frustrante, porque vienes tú de ensayar. Y ensayar en un momento donde no existían los in-ears ni nada, era todo muy acústico, ¿cachai? Entonces, estamos criados de la época previa a los in-ears, entonces los wedges, los monitores. De piso. Y yo siempre fui muy fanático de los monitores de piso, entonces me hice 2 cajas así grandotas de 2 subbajos de 18. Hechiza, la compré en la Casa Royal, la armamos ahí con Pedro. Soldando y también descubriendo una caja, en el fondo, cómo resonaría y todo. Sin mucha prueba, en realidad. Y tanto error, como que fue una apuesta directa. Y el concepto siempre fue como escucharse bien y escucharse fuerte. Y cuando llega a un estudio, todo ese escucharse bien y escucharse fuerte cambia a 2 audífonos, a un par de audífonos. Y cuando lo escuchas después de la primera vez que lo tocas y te va en ese tiempo, recuerda que había presupuesto de grabación, los estudios costaban una brutalidad. Una fortuna. Las cintas solamente costaban, en lo que sería hoy, no sé, 800, 900 lucas, una cinta que dura 15 minutos para grabar. Y a medida que pasa las pasadas, vas deteriorando la cinta. Entonces, obviamente, existe un tema de tiempo y existe un tema de performance que va cansándose. Y cuando llegamos a escuchar esta primera versión, no fue el primer tema que grabamos, me acuerdo que creo que fue Origen.
en algún momento estábamos muy cuadrados todos, estábamos muy empaquetados, nos sentíamos, literalmente estábamos muy vestidos. Y aquí viene la historia. Escuchamos esta weá, Mario Breuer así, decía, puta, chiquillo, todavía, hermano, todavía Tratando de no chasconear cuadra, un poco no esto. cuadra todavía la cosa, tiene que grubear más, qué sé yo. Pedro también, en ese tiempo, un tipo muy, bueno, hasta el día de hoy, pero muy Claro, llevado a en su su idea. visión de lo que tenía que sonar. Y lo que quiere él, vamos a hacer. Entonces, que el platillo no era, que la caja está bien, pero hay que afinarla más arriba, que no es el groove del New Jack Swing, que en ese tiempo, si la gente quiere investigar de dónde viene el origen de ese sonido de Kirusa en particular, porque siempre han mutado, orgullosamente hemos ido cambiando, pero del 94, 96, 2 discos que fueron el presente y el Bacán, Y el Bacán. lo hicimos con esa influencia muy de New Jack. New Jackson. Y el New Jack justamente se basa en tum, tac, tuc, tum, tac, tum, tuc, tac, tuc, tuc, tac, tum. Como ese swing, ¿cachai? Con esa Absolutamente. tremenda, con esa pequeña desvío de que no es todo a tiempo, no es tuc, tac, tac, Esos tac, golpes tac, intermedios. tac, tac, está grooveado. Que te hacen saltar en el fondo. Con un swing, New Jack swing, está swingueado. En vez de 16 es como un 16 pero un poquito atrasadito. Claro. Y es el origen de todo lo que está pasando hoy en día con el nuevo R&B. Y en ese tiempo llegamos, estábamos todos en la sala, un estudio gigante, y de repente dijimos, no, falta más soltura. Cuento corto, porque ya me alargué, Dale, como weón, para dale. variar. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Terminamos grabando en pelota. Todos. Bueno, hay un... Calzoncillo, digo, hay algunos que están en bolas, pero yo por un asunto de la silla, bueno, no me saqué los calzoncillos. Claro. Pero estaba bototo, calzoncillo, todo en pelota y grabamos. Y la primera toma que queda de esa canción fue post que nos haya dicho Mario, están en pelota, pues, weón. ¿Cuánto tiempo pasa de ese momento en que estáis tras la batería en el estudio con Breuer y con todos los chicos y con Pedro? Desde que tú agarraste la batería por primera vez. Entendiendo que ustedes son una familia con un estímulo muy fuerte en las artes y en actividades que los hacen muy íntegros en muchos aspectos. Ustedes los Fonsea son bien especiales. Entonces... Me da cierto pudor a hablar eso, pero digo pudor porque es una familia normal, digo, con distintas influencias. Sí, siento que todas las familias tenemos algo Exacto. especial, algo especial. Todos son particulares. Todos son particulares. ¿Y cuánto tiempo pasa desde que tomas la batería hasta que estás en ese estudio? Lo que pasa es que yo Traqueando siempre bacán. tomé la batería. Pedro tocó batería desde chico. Mi primer profesor fue Pedro, mi hermano. Y yo es como tenía la batería armada así como está ahí, ¿cachai? Y yo veía en la casa, no era así de bella ni nada, era una batería, en ese tiempo era... No, era una gran batería de hecho, pero era porque estaba vendida de quinta mano, era una Rogers. Cacha. Pero bombo, tom, sin timbal, caja y hi-hat. Así la tenía Pedro. Y me acuerdo que estaba en la casa armada. Entonces, lo único que yo hacía, que era encontrar tan idiota que uno tuviera que tocar cruzado, era que cambiaba el hi-hat para acá, para el medio, y ponía la caja acá. Porque me parecía más obvio que uno tocara así. ¿Por qué? Porque Porque solamente no tenía eso. Porque no teníais timbal, po. Si hubieses Claro. tenido timbal, habríais cachado que teníais que cruzar las manos para ir al Exacto. timbal, po, ¿cachai? Entonces, ta, tum, tum, ta, ta. Entonces Pedro me descubría cada vez que yo tocaba y tocaba lo que fuera, lo que escuchaba. Lo que tuviera. Para mí la mejor escuela es escuchar música, entonces como que tratar de dilucidar algo que escuchaste Lo sigue es siendo. la mejor escuela, sí, Lo sigue de todas siendo. maneras. Pero veo a mi hermana, yo estoy hablando de que tenía 12 años, 13 años, y veo a Ok. mi hermana tocar un acorde de guitarra y dije, eso me gusta más. ¿Y por qué? Porque siempre dije, puta, ya hay un baterista en la casa, pues Pedro. Pedro. Entonces, ¿para qué voy a tener dos guitarristas? O sea, dos bateristas. Dos bateristas. Guitarra. Entonces empecé a estudiar guitarra y Pedro San Martín, un gran profesor ahí en ese tiempo de Casa Amarilla, me enseñó a tocar guitarra, me hizo clase y empezamos a leer guitarra y teoría y ¿cómo se llama? No solamente acordes, sino que distintos modos y cosas.
y me encantó la guitarra. Y yo tocaba guitarra. En el 92, la época de Presentes, yo toqué guitarra en De Cruz. ¿Cachai? Y salimos de gira. En ese tiempo tocaba Ángel Parra guitarra, Juan Corche la batería, Igor Saavedra en el bajo, era una bandota. Y en algún momento Ángel no pudo seguir tocando y toqué yo. Y todo bien, y me encantaba. Y además manejaba la secuencia, entonces era como bien bacán. Me gustaba ese de como pseudo director renegado atrás, porque yo siempre, jerárquicamente, siempre me ha gustado ganarme el puesto. Nunca así como, soy el hermano del jefe. Adelante, no, man, yo tocaba de espaldas. Entonces, y en algún momento, Pedro no va a Juan Coderch a ensayar. Yo me siento a la batería, empezamos a grubear y todo, y Pedro dijo, como buen líder de banda, dijo, ¿sabes qué? Me gustaría que tocara ahí un tema. Entonces yo me cambiaba de la guitarra, me cambiaba un tema con Juan a la batería, y después otra vez. Entonces, Gonzalo Huerta me acuerdo que fue. Gonzalo Huerta es una salsa. Ajá. Del primer disco. ¿Y qué pasaba? Que Pedro quería funkearlo, entonces... Ese era como lo que le propuse musicalmente, así lo ensayamos y de repente empezó a cambiarse un poquitito mi rol en la weá y empecé a tocar batería. Y de repente nos encontramos ya con que desentendimiento, qué sé yo, una cosa lleva a la otra, puta cosa es que necesitamos que toque batería. Y yo no fue como, voy a dejar la guitarra. No, la guitarra siempre estuvo ahí. De hecho, siempre he ensayado con una guitarra detrás de mi batería, porque es como mi instrumento armónico para explayarme. Me gusta quedar cojo en ese sentido, ¿cachai? Me gusta el decirle al Claudio o al Alan, no, ¿sabéis qué? No es este re, es este re. Porque no te lo puedo decir, no sé, con Mach 7, no. Te lo puedo decir escuchándolo. Claro. O tocándolo, ¿cachai? Que ahí yo tengo la ductilidad para hacerlo. No se lo puedo hacer con la batería. Mira, llega a esta nota. No, que se lo tengo que tocar, ¿cachai? Y eso me gusta, ese traspaso de información que hay musicalmente. Y me sirvió muchísimo porque yo también soy co-compositor de varias canciones con The Killers. Claro. Entonces yo, no sé, AMOR, ponte, o el mismo Bacán, que no sé por qué no sale en el crédito, pero está puesto en la SCD por lo menos. Que es lo importante. Eso es lo que pero fue una composición muy colectiva en ese tiempo, ¿cachai? El Bacán en sí, como canción, Ajá. es una canción completamente distinta la que partió a la que quedó, pero completamente distinta. Entonces, rica acordarme de esa evolución. Entonces, ¿cómo lo veo yo a tu pregunta de cómo llegué de haber empezado a tocar hasta ese momento? Tuve ligado siempre. De Kirusa era como el colegio, la escuela. Fue parte del camino. Y la guitarra eran los cursos, ¿cachai? Era el curso de segundo básico y después pasaba ahí a tercero básico donde estudié bajo con Eduardo Correa, también baterista de Kirusa en esos tiempos, en los 90. Y Eduardo había estudiado con Jeff Berlin bajo, entonces en vez de enseñarme a tocar batería, me enseñó a tocar bajo. Y ahí empecé con el grupo de doble pedal. Entonces ensayábamos... Y de repente empecé ahí con la disociación automática, sin decírtelo. El tipo te está enseñando a hacerlo. Y así hasta tener un idioma. Al final, ¿qué es lo que pasaba en De Kirusa en ese tiempo? Que yo no me sentía el baterista de Kirusa. Me sentía un músico de Kirusa. O sea, yo podía tocar percusiones y al otro día podía tocar bajo y era como Prince. Que al final era lo que conversábamos afuera, cuando estábamos tomando un café, que al final son músicos, otro más, son músicos que se sienten convocados por las canciones. Claro. Y eso es lo que te va llamando y no tiene un rol definido. Exacto. ¿Qué voy Álvaro, a hacer? toca, ¿sabes qué no? Toca el cencerro. Listo. Pero que ese cencerro sea el mejor puto cencerro. ¿Cachai? Eso es lo que la canción necesita. Exacto. Y en el fondo para eso necesitáis entender de dónde viene. ¿Cachai? Y sacar un poquitito tu tema ego. De ego. Claro, de ego. Yo soy batero. No, tú eres un músico. ¿Cachai? Y vas a sumar a esta canción de esta forma. A la canción, que es sin duda lo más importante. Y eso es como... Y eso lo aprendí con Pedro. La canción es lo más importante. No es el baterista... Puta que tocan bien estos guanes, sí, pero tocan la raja, pero en la canción. Mortal. ¿Cachai? Y en ese sentido, creo que
habían varias vertientes, y hay varias vertientes. Hay músicos que son súper proactivos en desarrollarse y en ¿cómo se dice? Autoadmirarse, que es la raja también. Hay de Es otro ego, camino. pero es un camino que a mí me gusta hacer. Es como Lars Ulrich. Es decir, hay baterías que odian a Lars Ulrich porque toca mal. Es parte de Enter Sandman y de Ride the Lightning. Cagaste. Ya no podía apostarle, ya está en otra categoría. Ringo Starr es parte de Let It Be. Listo. Pueden hacer Next. lo que quieran, pueden hacer lo que Neil quieran, Peart. pueden dedicarse a ser completos hoy día. Y, da lo Y mismo. así sucesivamente. Y weón, es que son. Yo ponte tú, no me gustaba Danny Carey. Y escuché Tool una vez, weón, porque lo había escuchado él solo. Y me pasó lo mismo con Neil Peart, que lo vi en un homenaje a Buddy Rich. Y lo encontré como medio durano, claro. Fome. como- De Fome. repente veo a Rush y digo, concha la lora. Entonces la música es lo importante, no nosotros. Hay una entrevista un trazo de una entrevista que yo republiqué ayer en una de mis, creo que fue en el Instagram. Porque ayer o antes de ayer Danny Carey estaba de cumpleaños. Yo creo que por lejos el baterista más importante en mi vida. Mira, qué bueno. Y él justamente dice eso. Dice, escucharme solo es de las weas más tristes que pueden Qué pasarme. heavy. ¿Cachai? Yo trabajo por y para las canciones. Eso es lo que a mí me mueve. ¿Cachai? Ya pasó al siguiente. Para mí, weón, Entonces, eso es la Biblia. No tiene sentido trabajar estos ritmos, trabajar la batería de esta manera, de una forma separada a lo que a mí me convoca, que son las canciones. ¿Cachai? Cote, entonces, dentro de ese mismo estudio, ¿qué recuerdas y cómo recuerdas el set, la batería, lo que tenías a disposición en ese estudio y en ese momento para tocar? Yo desde el año 98, perdón, desde el año 88, 89, empecé a buscar una batería. A los 15 años. No nací el 75, a mitad de año. Y me acuerdo que en los 90 estaba el edificio Interprovidencia, allá en Ricardo Lyon con Providencia. Ajá. Y abajo, en el último piso, en el último subsuelo estaba Fancy Music. O sea, yo iba todos los días, porque era la única forma de ver instrumentos de verdad. Y me acuerdo que me atendió el tremendo tecladista y amigo actualmente, David Stanovich, que era vendedor de ahí. Ya. David es tremendo tecladista, arreglador, toca con orquesta y todo. Y yo lo cansaba, weón. Me acuerdo que me veía bajar por este caracol y era como, Viene el ya Cote viene otra el vez. Cote de nuevo, weón. Este weón. Y yo, weón, pajero, weón, veía teclado, veía batería. A mí me gustan todos los instrumentos. Para mí la música en general, desde la luz hasta el micrófono, todo es parte de un mundo mágico. Es como una chocolatería, ¿cachai? Como todo lo veo como parte de mi vida, así como realmente parte de lo que uno hace, como se despierta y respira esto, ¿cachai? Y para mí era yo soy mucho de señales, de vibraciones, ¿cachai? Y yo me acuerdo que el otro día le explicaba al Cote a mi hijo qué es lo que hacía yo cuando chico, porque me decía, ¿y cómo no tenía YouTube? ¿Cómo no tenía...? Yo tenía revistas, le decía. ¿Cómo no tenía? Claro, ¿y qué es lo que hacía ahí? Yo tenía revistas, decía. Yo miraba revistas. Y en el Parque Arauco me acuerdo que era la única librería que llegaba a la Modern Drummer. En un sucucho que era una weá que llegaba como a 10 lucas en ese tiempo, que tenían que haber sido 50 lucas actuales. Seguro. Y yo juntaba plata para comprarme la Modern Drummer y recortaba lo que me interesaba. Entonces yo recortaba y me Haciendo acuerdo collage. que tenía una foto de una Pearl, que a mí me encantaba siempre como ha tocado Jeff Porcaro, a quien no, pero bueno, Jeff Porcaro y qué sé yo, y tenía como como en el subconsciente circulaba que esa batería además tenía los afinadores, eran Power Toms, entonces eran 10x10, 12x12, 13x13, 14x14 y 16x16. Pero además los afinadores
estaban conectados entre ellos. Eran largos. Como actualmente la tiene la Yamaha. Antes la Pearl era la única weá que tenía esa. Entonces yo me miraba esta weá y decía, esta weá es una nave espacial. Claro. Necesito esa batería. Y acá llegaban las Export. Necesito No, esa claro, batería. es como que yo quiero tocar en esa batería. Bueno, y resulta, cuento corto, bla, 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 bla. De repente el David me dice, mira, y ahora tenemos la posibilidad de traer batería. Y como estamos motivando a que Fancy traiga baterías de buen nivel, porque en ese tiempo tenían las que estaban en los retail, que era el Parque Arauco. Claro. Fancy, te acordé que tenía un Sí. rincón en cada una de las grandes En las tiendas. multitiendas. Claro. Sí. Y tenían las Tama, ponte tú, las Swingstar, Claro. y tenían las Pearl Export, todo, que eran baterías buenas, pero que eran tarde o más- temprano más- que tú... más Claro, para- era más para aparte de estudiar un, que otra cosa. de un aglomerado, no era Exactamente. madera. Entonces era, y de repente llega esta Pearl roja enlacada, MLX Custom 22D7, ese es el código de mi batería. MLX Custom 22D7. 22 por el bombo y D7 porque tiene 7 Siete partes. piezas. Claro, 7 piezas. Enlacada por dentro. Enlacada. ¿Qué significa que esté enlacada? Que no es madera No está viva, no está bruta la madera, no sino está el que grano abierto. tiene un lacado, lo que hace muy, muy brillante el Sí. sonido de la batería. Sí. 10, 12, 13, 14, 16, bombo 22 por 16, caja una free floating. Y ahí parte mi sonido. Ahí es el momento donde yo digo, esta batería la voy a ocupar para siempre, porque me enamoro del... Y ahí me obsesiono con la afinación. Y me obsesiono con los parches. Me acuerdo que cuando llegó la batería le saqué los parches de inmediato y los guardé. Porque venía con esos parches como de un single play, que tú los miráis y lo hundí. No. Y yo siempre he sido fuerte para tocar, entonces Heavy hitter. como que necesitaba un parche, me acuerdo en ese tiempo, Pinstripes, por supuesto, que era lo único que llegaba, no existía en Evans acá. Y Aquarian creo que llegaban en algún momento, llegaron después de los Remos. Y cuando yo llegué a grabar De Kirusa. o sea, no, llegamos a ensayar con Mario, previo a grabar, el Mario me sugirió, sácale el parche frontal, escucha, Cote, escucha. Déjame. Yo te escucho desde aquí, tú escuchas otra cosa allá. Es verdad, y ahí me cambió el concepto. Totalmente. Que uno escucha como baterista, escucha la caja acá, weón, en tu Totalmente. cara. Escucháis los toms un poquito más lejos, escucháis el bombo muy poco, ¿cachai? Porque tenía una weá acústica que no te permite... Físicamente es muy difícil Claro, percibirlo. salvo que esté en una sala adecuada, Exacto. donde después sacáis esa batería y suena distinto. Entonces, como, ¿cuál es la herramienta? Escuchar a las personas que saben. Exacto. Y el Mario me dijo, esto lo vamos a sacar, este rollo, esta batería suena muy rico, pero tiene que afinarse de esta forma, qué sé yo. Y empezamos a cambiar. Me acuerdo que me hice de una DW, que fue el primer instrumento DW que tuvo, de croma, el año 95 tiene que haber llegado, justo antes de la grabación. DW de 3 por 14. Exquisita, una Piccolo que todavía la tengo ahí guardadita. La Collectors, que además es como, tiene el doble de grueso, como es Piccolo, y no le permite ¿Y por la grande. ¿Es Maple o es Maple, pero tiene en vez de 9 ¿cómo se llama? Capas, tiene 12 capas. Es gruesa, que es un garza? pedazo de madera. ¿Cachai? Exquisita. Y la ocupé con Dragma y esa me siguió hasta mucho tiempo. Pero desmitifiqué en el fondo lo que uno veía en las revistas, que era como esta batería perfectamente microfoneada, que era para la foto. Y esa DW debe ser de las pocas. Tiene que ser de Casco Keller, a lo mejor, esa de las antiguas DW, por la que muchas veces DW se hizo muy famoso. Yo creo que no, estamos hablando del año 95, 96 y en Ya la hacían sus Collectors estaban... Sí, por supuesto. Por supuesto. DW desde los 90 empezó a hacer su propia batería. Y en esa época, post el Bacán, me llegó la DW completa ahí, Tremendo. gracias a Ricardo de Croma, que fue la primera persona que confió en mí. Sabian Ajá. y DW fueron mis primeros auspiciadores en esa época. Háblame de esos platillos que habían en el set en ese momento. Yo por ahí vi algunos crutches muy chiquitos, Sí. algunos splashes que usabas como crutches también. Pedro me motivaba siempre Pedro tiene un rollo con los platillos grandes, ¿ya? Hasta el día de hoy.
O sea, esto está prohibido. ¿Cachai? El máximo debe ser 16. Y ese es como, date con una piedra en los dientes. Y un ride que sea, ponte tú, bien ping, así bien. Entonces yo lo que descubrí en ese tiempo, que también estaba Audiomúsica y esas tiendas, era que yo podía lograr esos sonidos con Zildjian. Entonces me compré un Zildjian Z, con una campana que fuera brutal. Así, pero brutal. En ese tiempo Z lo ocupaba, no sé, las bandas como Pantera, como ese. Pedro necesitaba ese ping, no tan jazzy, sino que tan más que vaya a tocar el ride, listo, que se note que es el ride, no es un platillo, ¿cachai? Y puro splash. Tenía un par de china y una cosita ahí como también para ataque, pero yo siempre estaba buscando ese sonido. En general estamos hablando de un set de platos que tiene como característica general que son sonidos todos sumamente cortos. Súper corto. ¿Cachai? Cero decay, ojalá. Más allá de que el ride sea súper rocker, súper grueso, súper agresivo, también casi no lo ocupaba. Es un ping súper corto. ¿Cachai? Notorio, penetrante, pero súper corto. Sí, mortal. Sí. Dark en ese tiempo, ¿cachai? No brillante. Y seguí después por esa misma tendencia. Y los platillos eran Zildjian y unos par de Sabian también en ese tiempo. Que después te acompañaron en tu carrera. Claro, lo que pasa es que Sabian, ahí cuando llegó Zildjian, llegaba lo que llegaba. Iba la suerte de la olla. No, por suerte no había... Digo, por suerte. Generalmente traían los buenos platillos. O sea, llegaban los Avedis. Sí, claro. Y traía... Pero no el Avedis que tú querías, a lo mejor. No, tenía que adaptarte al de 14 que había llegado. Y el hi-hat también, era un hi-hat que era un yo soñaba con la dupla caseta, que se lo tenían que traer de afuera. Y esos eran, en esa época, 300 lucas, que era como un ojo y medio. Entonces era como muy poco probable. Juan lo tenía, me acuerdo de esa dupla K por abajo y Z por arriba. Y me acuerdo que tenía Avedis en los hi-hat, exquisitos, igual de 14, cortitos también. Y lo principal eran estos dos que ocupaba yo al frente. Ocupaba la batería completamente distinta como la ocupo hoy día. Claro. Que ocupo todo un poquito más abajo y qué sé yo. O sea, acostumbrando el cuerpo a distintas formas. Pero en ese tiempo la batería era arriba. Entonces tenía todos los platos arriba y, como te contaba, era como... El Mario me había dicho que había mucho leak de platillo en el micrófono del tom, entonces yo tenía que subir los platillos para beneficiar el sonido overall de la banda en vivo. Y después te termináis acostumbrando. La forma persigue la función, en el fondo. Y te adaptáis. Que es como uno de los principios arquitectónicos. Exacto. Y en sonido pasaba mucho en esos años. ¿Cachai? Ulrich, de hecho, fue como un punto de referencia muy importante en ese sentido de levantar los platillos, porque... justamente entre tanto tom y entre tanto micrófono, claro, había mucho bleeding en el fondo de los platillos en esos micrófonos. ¿Qué pasa? Que hay un fenómeno también sónico, que cuando tú empiezas a comprimir, porque finalmente ocupas gear o fierro después de la cadena del micrófono, después del cable, cuando se va al preamplificador, y el preamplificador no va directo a la cinta. Exacto. Va ahí empezando a o a expandir o a comprimir esta señal. El rango dinámico de la señal. O ampliarlo. Claro. Y ecualizarlo. Ya produce un cambio físico o sónico en lo que tú escucháis. ¿Y qué pasa? Que es una por otra. En el fondo es como... a mayor riesgo, mayor es la ganancia. Como podría ser en términos de inversiones. Esto era como... Si tú pones el platillo más cerca, va a tener mayor... ¿cómo se llama? Mayor interacción con los micrófonos de los toms. Si le quieres dar mayor ataque a los toms, le tienes que dar agudo. Por lo tanto, va a coincidir con las frecuencias de los platillos, de la caja. ¿Y qué pasa con eso? Es que cuando tú comprimas el platillo, la caja y el tom van a activar esta línea, este canal. Entonces lo que hacíamos era justamente jugar literalmente con alguien que se paraba en el borde y te iba moviendo el tom hasta que estuviera bien. Listo, vamos con el otro. Y es mucho de oído. Exacto. No es como hoy, que es básicamente visual. Tú podías agarrar ese tom. Tú veías el sample y cachai cuando está en fase o cuando está en... Quiero que esa transiente coincida. Y
¿estás seguro que si digitalizamos esas pistas a tiempo real, hay harto desfasado? Claro. Pero sónicamente lo que escuchaba era bien, estaba Sumado. bien. Claro, sumai, exacto. Sumado. No habían correlación de fue fase. y fue una bata, por lo que conversábamos también, diferente a lo que uno podría percibir. Si yo me voy al stem de batería, por ejemplo, ¿cachai? Y lo soleo. Yo percibo en el fondo una batería entre medio de todas las secuencias y entre medio de todas las percusiones que hay. Percibo una batería que está súper, súper comprimida, pero con mucho mix cercano, muy cercano. Sin embargo, tú me enseñabas ahí de que esa batería Breuer la empezó a armar desde fuera. Claro. Nosotros, antes... Hablando de mix mi ahora pattern, claro, mi pattern, ponte tú, y era una cosa que tú vas viendo en el estudio. El pattern era... Ajá. Todo eso está en la secuencia, ¿cierto? Sí. Después hay una caja en la secuencia que es como una caja, pero que es lo que ocupo yo habitualmente, que es como un decay de la caja oficial. Es como un... En vez de que sea el... Es un... Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se mezcla con tu caja, las transientes no molestan, sino que es una caja que está un poquitito después de tu caja. Claro. Sónicamente. Tú le pegas a la caja, Responde como una cola, en el fondo. como una cola, como un complemento que le digo yo. Y el bombo. Y el bombo yo en los ensayos, y por eso yo no cuajé al comienzo, porque yo era mucho más ocupado en el bombo al comienzo. O sea, yo era... Toda esa weá. Pedro, a lo mejor, quítale golpes. Quítale, weón. Y el bombo que está en la secuencia, el pum, ¡Ta! pum, pum, pa, pum, ta, pum, pum. Todo eso, esa secuencia la hicimos en base a que ya, no invadamos eso con más información, sino que sea complementario. Y ahí en el coro hacemos lo inverso. Ahí es batería Llenamos. más que el... Y en el rap, que también esa parte del rap tiene un asunto de unos cortes y cosas Sí. que finalmente hicimos. Pero uno tiene que sacar lo ego, como conversábamos antes, Ajá. y trabajar en función de la canción. Y a mí me costó eso, fíjate que me acuerdo todavía como el Mario y el Pedro diciéndome, ya, pero tenés que sacar los bombos. Y yo, pero weón, ensayamos Son tan y lindos. sonaba bien. ¿Y por qué suena bien en la grabación en el estudio? Porque además grabamos todos los ensayos. Y suena distinto acá. Bueno, porque aquí está la verdad, pues, weón. Exactamente. Decían, ¿cachai? Aquí, Entonces aquí funciona distinto. Sí, y tenéis que transar. Y yo así como, ya, bueno, botar la weá. Ok, vamos. Claro, y te baja un poquitito la weá, pero después cuando escucháis el todo decís, Resultado final. obvio. No, y Claro. al comienzo era un asunto también que por la inmadurez, pues, uno va pensando en que esto tiene que ser como la gran batería de tu vida y en realidad te das cuenta Es después una que... más de muchas. Y una más de muchas, pero que tiene que ser una buena canción. Que Exacto. tiene que funcionar la canción. Si hay veces que es como el temporal también del Bacán, que... Es un tema que a cualquiera le podría parecer un... Es otra historia, es otro mood, pero que Claro. había que hacerlo De necesario. esa forma. Justamente respecto a eso, pues estamos hablando de ego, estamos hablando de cosas con las que lidiamos todos los seres humanos en diferentes ocupaciones, los músicos también a lo largo de nuestro trabajo, de nuestro recorrido. ¿Qué problemas o a qué situaciones difíciles te enfrentaste en esa sesión que tú sientes que mirando para atrás te hicieron parte del músico que eres hoy día, parte del baterista? No digo solamente baterista porque sé que tú te sientes distinto. Entonces, yo creo que uno tiene que tener la humildad siempre para aprender de las personas que saben más que uno, de la experiencia y de que uno no tiene las cosas resueltas el 100% porque uno tiene que tener la capacidad de bajar la guardia y aprender de metodologías distintas. No necesariamente aprender cosas nuevas ni nada, sino que metodologías distintas. Y me acuerdo que llegué y yo siempre fui un curioso del sonido. Me acuerdo, Joaquín García era el asistente en ese tiempo de la sesión, un tremendo ingeniero masterizador. qué y todo. tremendos equipos que habían. No, increíble.
Me acuerdo que con Joaquín llegué 2 días antes a poner batería y a jugar con... Tenían una serie de difusores en Sonus, en una sala gigante, no sé, eran 100 metros cuadrados, y con difusores justo detrás de la batería, y el Joaquín Mateo del sonido también tenía todo esto muy claro, dónde estaban los sweet spots para grabar baterías rockeras, baterías chiquitas. Perfecto. Y llegó y puso un micrófono, y me acuerdo que el Mario llegó y sacó el micrófono al bombo de inmediato, y fue como... ¿Qué está haciendo? Y de repente tú eres el bombo y el micrófono estaba acá. Y yo dije, me cagaron porque yo no voy a tocar la weá. Poco menos el Mario tiene la weá así como que va a decir que grabó el cote, pero va a tocar otro weón, ¿cachai? Y no, pues me dijo, weón, escúchalo. Lo que pasa es que el weón también juega con las... y conoce cómo toca el instrumentista. Entonces cuando yo tenía este ritmo laid back o un poquitito sobre él, y él le quería dar el espacio, quería tirarlo para atrás. Hay cierto grado de fase natural que claro, y él jugó con eso. Y eso lo aprendí ahí, que uno lo que siente o lo que escucha difiere, y hay cientos de formas de llegar a lo mismo, y que uno tiene una forma y otro tiene otra. Y yo creo que lo que más aprendí, y que lo fui aprendiendo mucho antes del Bacán, y lo consolidé en el Bacán ya como miembro de Kirusa y trabajando con mis 2 hermanos, Ajá. fue que hay que escuchar muchísimo al vocalista. El vocalista, el 95% para mí de lo que es una canción es la línea melódica y la voz. Y me pasa con Lucibel, me pasa con Johannes, me pasa con Dragman, que las líricas son la weá. Nosotros somos parte de por lo menos en la música que a mí me gusta hacer. Somos un reflejo para que la gente escuche. Me Somos gusta, el reflejo de un relato. es un soporte. A mí me gusta ser como el ejército que va ayudando a estas campañas, ¿cachai? Sí. Me gusta ser el equipo que va soportando este tipo que tenemos que llevar a puerto, ¿cachai? Y en ese sentido lo aprendí como en esa fecha, que éramos todos como un equipo de fútbol que trabajamos en función de que Pedro brillara. Y no tiene nada de malo, porque los vocalistas son otra weá. Sabemos que son otra weá. En ego, en la cabeza, tienen otra formación. Sí, es otra arquitectura. Es otra arquitectura. Y nosotros, los músicos, somos parte de otra estructura mental. Y esa estructura mental te permite ser un poquitito más analítico y más psicólogo y un poquitito más... no sé si era humilde la palabra, porque tampoco estoy hablando que los vocalistas sean unas personas pedantes ni nada, al contrario, no. pero tienen No otra arquitectura, como tú dices, es como una persona que tiene que depende además de un instrumento que es Pero mira, interno. ¿cachai? tiene que ver mucho con lo que sucede en la forma de plantarse sobre un escenario. El cantante, o incluso en una mezcla, el cantante es la cara de todo. ¿Cachai? Entonces nosotros, luego está el resto de línea de músicos, ¿cachai? Que en el fondo vamos haciendo este ejercicio que decías tú, como de soporte o de reflejo a este relato lírico, ¿cachai? Y encima, después de esa línea de músicos está el baterista. Estamos los bateristas que, como conversábamos off the record, los bateros siempre leemos siluetas. Sí, po. Estamos mirando a todo el mundo. Toda la espalda, todos los potos. ¿Cachai? Entonces estamos leyendo siluetas todo el tiempo. Exacto. Entonces, evidentemente, las percepciones de un mismo show son completamente distintas. Haciendo la analogía con el fútbol, ¿cachai? Que tú mencionabas, el equipo de fútbol, nosotros vemos el partido de otro lugar que nadie como el arquero. ¿Sabes? Es como el arquero, el que está detrás viendo el armado y todo, y nos toca jugar y tenemos que defender. Exactamente. ¿Cachai? Y en ese sentido iba a ir al armado de esta ecuación donde, Sí. donde nosotros, al margen de cumplir un rol y todo, que es hermoso, porque somos parte de un equipo y somos parte de una familia y hay una fraternidad increíble y una comunicación increíble,
cuando estamos liderados por estas personas que son así personas inspiradoras y que además, una cosa que es súper importante, nosotros tenemos un instrumento, ¿cierto? Sí. El guitarrista tiene su instrumento, el bajista tiene su instrumento, el tecladista tiene su instrumento. El instrumento del vocalista es la voz. Es una weá que Son puras no tiene sensaciones. cambio. Son No, puras no, sensaciones. y es lo que es, ¿cachai? Claro. Es bueno o no es bueno, po, ¿cachai? Literalmente. Y cuando yo veo a un Pedro que desde chico tenía una voz puta compleja, media difónica, y estudió, sacó la concha de la lora para lograr el sonido primero, el sonido. No en base a la imitación, sino que a lograr cómo cómo bajar la garganta. Pedro luchaba día y noche, weón. Se fijaba en las venas, se fijaba en cómo, de dónde salía la voz. O sea, ver el trabajo de esa weá sería una locura por parte mía haber tomado una decisión así como de decir, no voy a escucharlo, voy a seguir con mi onda. No podría, porque vi el trabajo que hay detrás de la cuestión. No es un tipo que como que llegó y cantó la raja, no. Ahora canta impresionante, pero en ese tiempo estudiaba sin parar y era una máquina de descubrimiento, y por eso lo que hoy día, como cantante, Sí. y por eso no había forma de que él no liderara este proyecto. Tenía una visión muy clara de lo que quería. Entonces cuando yo lo veía trabajar y me decía, puta, y peleamos, y muchas veces, puta, toca más despacio, pues, weón, y eso, y yo, puta madre, que lata estar, pero por otro lado decía, bueno, es que en realidad tiene razón porque él suena mejor. Entonces, Sí. ¿qué es lo que lo voy a decir? No tengo Totalmente. argumentos, ¿cachai? Y Felo me decía, cállate, pues, weón, suena la raja, pues, entonces tengo dos, weón, que mi hermano mayor y mi hermano menor. Es un perro, y el otro weón así. Algo hay de cierto. Algo tiene que saber, pues, bueno, Todo el rato. obvio. Entonces, ahora cuando nos peleamos, siempre Felo agarra parte de Pedro, porque siempre fue como el regalón de Pedro. Así que ya. No, pero está todo bien, es parte de esta carrera Mortal. vertiginosa. Para acercarnos a lo hecho por Cote en Bacán, tendremos que escoger las piezas y las modificaciones adecuadas en nuestro set para intentar recrear lo que esa batería nos transmita. ¿Qué usaremos? En este set Recording Custom vamos a usar un bombo de 22, rack tom de 12 y timbales de 14 y 16. En los toms, todos los parches van a ser Evans S2. Vamos a usar una caja Tour Custom de Yamaha con un parche G2, poco convencional, para poder llegar con algunos aditamentos al feel de esa caja Piccolo con la que originalmente se grabó la canción. En el bombo vamos a usar un Evans EQ4 con algún paño para poder secar un poco más y acercarnos al feel que necesitamos. Ese sonido particular de batería algo electrónica mezclado con la sensación del baterista tocando junto a ella. En platillos vamos a usar un hi-hat de 15 pulgadas, bastante delgado, un Thrash Crash de 18 pulgadas, un Medium Thin Crash de 18 pulgadas también, un par de splashes de 10 y 12 pulgadas con algunos agujeros que le van a dar un tinte de efecto que necesitamos. E insistiremos con un Medium Thin Crash de 20 pulgadas en uso de ride. En microfonía y procesos vamos a continuar con el Audix D6 dentro del bombo y el AKG D12 Vintage Ratio fuera de él. En la caja continuamos con el tándem de Audix i5 arriba y el clásico SM57 como bordonero. En los toms vamos a usar un Sennheiser MD421 para el 12 y en los timbales un par de Sennheiser E602. Sobre nosotros tenemos un par de Audix ADX51 y finalmente tenemos en el room el uso poco convencional del EAT10 de Yamaha.
Santiago nocturno, miradas de fuego, luces, cuchillos de vuelo, noche peligrosa, yo no sé si vuelvo. Vía rosarios y llanto, soy dueño de las sombras, tu lento destino. Flight de currillo, yo fino. No me mires feo, no conté la plata. A los cocodrilos les bajó la guata. Todo el mundo sabe que soy el más bacán. Bacán, bacán, bacán. Ser violento es mi destino y no hay más. Bacán, bacán, bacán. Sonaron los tacos, un bici instante, diente de oro brillante. La yuta me busca, yo sigo bailante. Nadie me vio, era tarde. Soy dueño de las sombras, pulento destino. Flight de currío, lloro fino. No me mires feo, no conté la plata. A los cocodrilos les rajo la guata. Tú lo sabes, quién yo soy. Bacán, bacán, bacán. Ser pulento es mi destino y no hay más. Bacán, bacán, bacán. Todo sabes quién yo soy. Bacán, bacán, bacán. Ser pulento es mi destino y no hay más, no hay más, no hay más. Bacán, bacán, calmao, pulento. A caballo ponte, no le compro ningún cuento. Tiro parrillas, algún brea muy zarpado. Lo que se pasa no, yo siempre estaban alumbrados. Así al callo, buen choro, bien flight. Y yo no me veo guapo porque soy bien elegante. Beso de calero, mujer me duele. Yo bailo primero, siénteme aquí con el cocodrilo sin bacayo, pulmonero. Lo veo pavorando, paro, máquina simpática. La ciencia del calmao siempre lo deja chacao. Soy a velocito, acurrido, muy pulido. Muy salí a la cranero porque en la calle me meneo. Soy bacán y soy sencillo. Yo a la vida le brillo. Bacán, bacán, bacán. Bacán, bacán. Yo sigo bailante. Bacán, bacán, bacán. Sabes bien, yo soy bacán, bacán, bacán. Hay un ritual que tenemos en esta sesión y en toda la temporada de Drum Highlights que se trata de que firmes uno de nuestros platillos. Vamos. Un momento especial, hermano. Encantado, brother. Gracias por la invitación. No, feliz. Gracias por la conversa, que siempre quizás estar de repente en una vorágine como Lucibel y después de todos estos años de no estar tocando con The Cruza, de repente encontrarme con esto, me hiciste ir a mi archivo, buscar versiones y sesiones en vivo durante la época y la cagó el trabajo que tiene este disco, así que te agradezco haberlo sacado a relucir porque el Bacán sin duda es una de mis grandes orgullos, así que Nosotros feliz. también. Mortal, buenísimo. Cote, bueno, mira, yo te quiero agradecer la generosidad de acompañarme en este viaje
acompañarme en esta sesión de vuelta a ese estudio, hermano. A nombre de todos los que hacemos este programa, a nombre de toda la gente a la que has hecho feliz con esa batería, con esa canción, tú, tus hermanos de Kirusa, te queremos ofrecer este aplauso. Gracias, chiquillos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Feliz. Nos veremos.